Don Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Agradecerle a Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo y sobre todo nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Hola, buenos días. Continuamos con el desarrollo de los cuestionarios para el examen del primer quimestre. Hoy, Guayaquil, 24 de septiembre de 2020. El desarrollo es para el curso del 10º año. Con tiempo vamos buscando los cuadernos o las hojas donde estamos desarrollando los cuestionarios. Le saluda a su profesor Alex García. Continuamos con el desarrollo de cuestionario. Pero antes vamos a leer la frase de San Juan Bosco. En el cielo nos quedaremos gratamente sorprendidos al conocer todo lo que María Auxiliadora ha hecho por nosotros en la tierra. Número 8. Continuamos con la pregunta 8 de Estudios Sociales. ¿Qué es el nazismo? En sí, el nazismo es un partido político fundado en 1919 como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, de la cual se fue caracterizando, obviamente, ultranacionalista y a la vez una dura oposición al comunismo y al parlamento liberal, donde el máximo líder fue Adolfo Hitler. Fue su principal Führer, en el que estableció los principales elementos ideológicos, escúchese bien, principales elementos ideológicos de su partido. Mein Kampf, que en español obviamente significa mi lucha. Entonces esas ideologías fue la superioridad de la raza aria, la raza alemana, que debería ser superior que las otras razas o de otros países, la cual como pensamiento de Adolfo Hitler. La segunda ideología critica a la democracia, que no es buena en el sentido de un país. La criticó totalmente. El otro punto, la expansión territorial, el espacio vital de Alemania. Quería hacer de Alemania un solo continente, pero no pudo. Entonces las consecuencias de las invasiones, todo, quizás sí al comienzo fue el terror, pero los países que se opusieron lograron que no se extendiera obviamente esta parte de ese territorio. Obviamente era reconocido como un anticomunista, no creía, y sobre todo el seguimiento que les hizo a los judíos para asesinarlos. Este personaje, Adolfo Hitler, el primer líder que tuvo Alemania. Vamos con la siguiente pregunta, número 9. Leemos por favor la pregunta: ¿cuál es la definición de soberanía? ¿Cuál es la definición de soberanía? Pues bien, ahí está nuestra respuesta. La soberanía es la autoridad más elevada o suprema donde reside el poder político y público de un pueblo, de una nación, de un estado, de un territorio y de todos sus habitantes. Por lo tanto, esta misma soberanía es la independencia de cualquier estado para crear sus propias leyes y controlar sus recursos sin coacción de otros estados, sin interferencia. Entonces, esa misma soberanía es la que lleva esa misma autoridad para todo un pueblo. Vamos a la pregunta ahora, número 10. ¿Qué es la industrialización? ¿Qué es la industrialización? Pues bien, vamos a contestar nuestra pregunta ahora. Veamos primero esa infografía
que se nos presenta ahí, la agricultura, la industria, el textil, las colonias, las máquinas de hilar, la siderurgia, el acero, el hierro, la demografía, en fin, todo eso era la producción industrial de esa época. Por eso se transforma en una gran revolución industrial, el cambio, la mejora de todas las herramientas. Entonces, esta misma revolución industrial nos llama la atención porque va en proceso, que conduce a una sociedad desde una economía a una agrícola tradicional, hasta otras características. Según estos procesos de producción, es un mecanismo para fabricar bienes a gran escala. Pero este proceso produce distintas épocas dependiendo de cada país. No es lo mismo el país, por ejemplo, Ecuador, con de pronto Brasil, ¿no? Cada uno su industrialización dependiendo cuál es el capital que tienen todos. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 11. ¿Cuál es la función de la ONU? Entonces, la función de la ONU fue, sobre todo, como función principal, el arreglo pacífico, las diferencias de varios países que a veces suscitan. Obviamente, si nos acordamos esas diferencias que hubo con Ecuador y Colombia, con Uribe, quien entonces era presidente de Colombia, y Ecuador era Rafael Correa, el economista. Entonces, había una diferencia. Entonces, lo que hace la ONU es arreglar pacíficamente esos conflictos. Otra función es la acción en caso de amenaza contra la paz. Obviamente interviene la ONU para que no surja ese conflicto con otros países. Obviamente, y eso sí ha pasado, que son los que intervienen a nivel internacional. Otra de las funciones sería la acción económica y social cuando hay una crisis económica en algún país que generen cambio, que ayuden a algunas fundaciones. Entonces, pero los países, aquí viene la contraparte, donde los países a veces se endeudan demasiado y es difícil retribuir obviamente esa parte que se ha prestado. Obviamente la acción humanitaria, por ejemplo, por medio de la Cruz Roja, cuando hay desastres naturales, y eso es lo que nos lleva a ver la misma realidad. Entonces, esta misma acción humanitaria de ayudar cuando hay desastres naturales, siempre la intervención. Y la última parte, la acción jurídica, la parte legal, defender los derechos humanos, sobre todo en varios países. Y es lo que hace esta función de la ONU, intervenir. Vamos con la siguiente pregunta, la número 12. ¿Qué nos dice la pregunta número 12? ¿Qué son los sindicatos? Ahí está nuestra respuesta. ¿Qué es un sindicato? Entonces, un sindicato en sí es una asociación integrada por muchas personas que van ejerciendo los mismos oficios, las mismas profesiones o intereses laborales comunes, pero se unen para proteger sus beneficios que tengan relación al trabajo que ellos van generando. Por lo tanto, todo sindicato siempre es y será una asociación sin fines de lucro, pero con una personalidad jurídica y laboral que la va estableciendo de carácter permanente y como objetivo principal es desarrollar y proteger los intereses de sus agremiados. Pues bien, continuamos con la siguiente pregunta, número 13. ¿Qué son los movimientos obreros? Hay movimientos obreros, sí, en todos los países de todo el mundo hay movimientos obreros que buscan una mejora salarial, que buscan una mejor calidad de vida, sobre todo. Entonces, vamos a ver qué nos indica. Entonces, los obreros siempre, como trabajadores de fábricas, van conformando al proletariado industrial y urbano. Siempre van a conformarlos, van a estar pendientes, obviamente. Entonces, esa mano de obra es la que está generando
también la producción económica, mientras que eran la mano de obra para las fábricas y donde se empleaban a cambio de un salario. Pues bien, en esa época no había o no existía ese apoyo salarial y justo a la vez. Obviamente, dependiendo de sus capacidades, se les pagaba. En la actualidad se observan algunos casos también, dependiendo por capacidades, eso gana uno. Y no se establece un tope de un salario mínimo, un salario vital, obviamente para subsistir. Y el último punto, que representaban el grupo más desfavorecido en la nueva sociedad industrial. Obviamente que no se le pagaba justo. Obviamente algunas empresas en esa época, quizás por no darle un buen trato, entonces los que podían se les cancelaba, se les atribuía un salario. Pero y lo que hemos visto en nuestras propias clases, que todo este movimiento en la parte de la revolución industrial hubo crecimiento económico, pero obviamente las clases sociales de élite son las que no dejaban que estas personas obreras crezcan, busquen su calidad de vida, desarrollen económicamente en otras actividades. Pues en fin, entonces esas son las situaciones que pasan ahora. Entonces la pregunta número 14, ¿qué es la Guerra Fría? ¿Qué es la Guerra Fría? Entonces ahí está nuestra pregunta, ¿qué es la Guerra Fría? Entonces hay dos puntos. Fue un periodo de tensión internacional, ojo con esto, un periodo de tensión internacional que abarcó esa fecha, 1945, a 1989, y de la cual hubo ese enfrentamiento, de dos potencias mundiales. Esas dos potencias mundiales era Estados Unidos como modelo capitalista, mientras que la Unión Soviética, la URSS, era modelo más socialista. Entonces no estaban de acuerdo con algunas ideologías que se planteaban. Mientras tanto, como proyectos antagónicos, el triunfo de ellos implicaba la desaparición del uno o del otro. Entonces Estados Unidos siempre deseaba que desapareciera la Unión Soviética y la Unión Soviética lo mismo para Estados Unidos. Por eso era la parte importante contar con el apoyo o el control de las cantidades determinadas de varios países y mantener una constante presión y enfrentamiento. Obviamente no llegaron así sino a anteponerse a una segunda guerra. Entonces, más bien en ese sentido, buscaban aliados que favorecieran a ambos países. Pues bien, hemos avanzado y seguimos avanzando ahora con la pregunta número 15. Leemos la pregunta, ¿por qué Alemania se dividió en bloques? ¿Por qué Alemania se dividió en bloques? Entonces nuestra respuesta sería porque en el año 1948 el ejército soviético bloqueó todos los accesos por tierra para ingresar a Berlín Occidental. Entonces, para entrar a Berlín Occidental, entonces los aliados siempre se abastecían de una ciudad por vía aérea, pero esta vez ya lo hicieron, obviamente para trasladarse y llegar a sus destinos. Obviamente la zona aliada siempre la vamos a reconocer en la parte celeste y la zona soviética parte rosada. Entonces ahí están los dos países y los apoyos que tenía Estados Unidos. Si nos damos cuenta que está Gran Bretaña, e Italia. Entonces ahí están los países aliados, mientras que República Alemania, que obviamente la URSS, siempre buscaba aliarse con varios países, pero quizá al final algunos se retiraban. Pero en fin, ahí está el bloqueo y la división que tuvo Alemania. Finalizamos nuestra clase el día de hoy. Hasta una próxima. Cualquier inquietud, duda, sugerencia que tengan, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos, cuídense.